En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas a destacados del mundo del periodismo. Hoy contamos con, me hace decir, don Francisco Lobatón. Muchas gracias por atendernos. Sí, pero yo te diría, muchas gracias a vosotros por la cita y por la posibilidad de explicarme. Te diría, como creo que es en un curso de inglés, ¿no? Just call me Paco, o sea, llámame Paco, por favor. Pues muy bien, Paco. Bueno, por empezar por el final, ahora has vuelto a una cadena de ámbito nacional para hacer una sección en el programa del verano. ¿Cómo lo estás viendo? Lo estoy viviendo, bueno, acabo de vivir una emoción hermosa, que es el encuentro entre una madre y una hija, una madre a quien le robaron a su bebé nada más nacer hace 35 años y una hija que desde hacía mucho tiempo se había preguntado quién era su madre biológica y tras también varias décadas de búsqueda, hoy ha resuelto de una manera definitiva esa búsqueda. Bueno, tener como periodista y como persona la posibilidad de ser partícipe siempre creo que es un privilegio y lo sigo viviendo y sintiendo así realmente, ¿no? Vamos a hablar un poco de tus inicios en el mundo periodístico, que creo, si no miro mal, que fue en la radio, ¿no? Además he visto que en bastantes radios, se ha apuntado Radio Jerez, Radio Sevilla, Radio España, Radio 16. ¿Cómo fue ese comienzo radiofónico? Sí, en realidad fue por azar, porque cuando a mí en el instituto me preguntaban qué quería ser de mayor, ¿no? Esto que te dicen, ¿qué quieres estudiar? Yo recuerdo que dije psicología en un tiempo en el que ni siquiera había esa carrera, lo que por cierto provocó ciertas risas, ¿no? Entre mis compañeros, incluso el profesor se quedó extrañado. Fue una pura casualidad, fue porque hicimos una campaña en el instituto para recaudar fondos y yo acudí a la radio como portavoz del instituto y entonces en la radio me ficharon en la radio de Jerez, en Radio Jerez, en mi pueblo, ¿no? Donde me crié. Y así empezó todo y descubrí la maravilla que suponía comunicarse a través de la radio. Al principio era una radio donde no estaba permitido informar porque eran tiempos de dictadura. Poco a poco participé del nacimiento del periodismo que se hacía entre líneas y luego del nacimiento del periodismo más en libertad o en total libertad, conquistada a pulso. Y mientras hicimos muchos programas musicales que fueron también una actividad muy entretenida y muy gratificante. En los años 80 hubo un cambio de renovación en Radio Televisión Española, entró un nuevo equipo de profesionales, como el señor Campo Vidal, con el que hablábamos recientemente, o el señor Sopena, el señor Colom, y tú estabas en ese equipo de... ¿Cómo era aquella Radio Televisión Española, aquel equipo de informativos en el que tú participabas? Sí, exactamente fue en el 87. Fue una ocasión también no esperada, no planificada. De hecho, la culpa de que yo acudiera a una cita que era para renovar el equipo de informativos, especialmente el equipo de presentación, porque ya había habido una renovación de la redacción, pues la culpa la tuvo una persona que se llama Pilar del Río, viuda hoy de José Saramago, entonces compañera de profesión en Sevilla, que literalmente me cogió de la mano y me dijo, tienes que venir, me sacó de la radio y me llevó a las pruebas. Esas pruebas no fueron demasiado bien para mí, porque yo estaba acostumbrado a la radio y me puse nerviosísimo con los focos y con las cámaras. Pero bueno, con independencia de los detalles, luego la vida dio un vuelco y de repente me vi presentando telediarios. Realmente sí fue una etapa absolutamente nueva. Por mi parte procedía del sur, como acabo de decir. Del norte vino Ángeles Caso, de Ibiza Concha García Campoy, éramos los periféricos, ¿no? Y éramos además nuevos en el medio. Yo creo que todo eso le aportó una enorme naturalidad, una enorme frescura. No éramos gente que hubiera hecho un plan para hacer televisión, sino que de repente se veía haciendo televisión y quería hacer el periodismo que habíamos aprendido a hacer todos, que era un periodismo muy conectado con la realidad, muy cercano a la gente, porque la radio es lo que te enseña, ¿no? Principalmente. En aquella etapa de años 86-87, la prensa era muy agresiva contra la única cadena de televisión que había,
que era decían en broma, la mejor televisión que se ha hecho en España porque era la única, y había comentarios y artículos muy críticos contra todo aquel que estaba en televisión española. Incluso llegó a escribir don Jaime Campani que ser periodista en televisión española era un símbolo de enemistad con la profesión periodística, y en El País también hubo críticas. ¿Cómo lleva eso, esa mala relación de la prensa con la televisión? Es que ya en aquel momento, en el 87, la radio-televisión pública era el centro de una batalla política. En el medio televisivo, radio-televisivo, se libraban disputas entre los principales partidos. Y es verdad, en ese momento, no solo esas suspicacias de un sector, por cierto, el que has mencionado, muy escorado a la derecha de la profesión y muy ideologizado ya, no solo en esos sectores de la profesión, sino en los medios políticos, se hacía un blanco, ¿no?, de nuestro trabajo, se nos convertía en sospechosos cuando nosotros éramos realmente absolutamente independientes. Todo el grupo periodístico que formó aquel equipo renovado de los informativos, éramos independientes, hasta el punto de que ya enfadados porque se nos señalara de esa manera y se nos convirtiera casi en comisarios políticos, decidimos apelar a un notario y acudimos a la sede del Partido Socialista para demostrar que ni uno solo de nosotros pertenecía al Partido Socialista, y hicimos de eso un acto formal y serio, ¿no? En fin, a pesar de lo cual siguió la batalla, ¿no? Y en algún momento te eligen para encabezar un nuevo proyecto, que es la primera cadena de televisión pública en Andalucía, de Canal Sur. Sí, bueno, eso ocurrió en un ir y venir entre Andalucía y Madrid, que ha sido un poco mi sino profesionalmente y vitalmente, ¿no? No solo Madrid, sino también Barcelona. Sí, fue una llamada de la tierra, ¿no?, literalmente, a la que no me pude resistir, y fue una experiencia fantástica, ¿no?, porque además me encomendaron dos cosas de las que no te encargan muchas veces en la vida, ¿no? Primero, poner en marcha un equipo desde cero absoluto, incluso mediante un complejo proceso de oposiciones, es decir, que no fue una designación. Yo pude elegir solo de una manera directa a mi equipo de colaboradores más cercanos, pero el conjunto de la redacción accedió mediante unas oposiciones de las que yo fui responsable también, ¿no?, como ya responsable de los informativos. Y segundo, recibir el encargo de abrir la cadena, de decir las primeras palabras, de tener la primera mirada a la gente y decir: aquí comienza una nueva cadena de televisión, es nuestra cadena de televisión, la de los andaluces, ¿no? Y esa es una experiencia absolutamente inolvidable, claro. Y he visto ahí que hubo unos pinitos de radionovela también, con Ángeles Caso, a la que antes mencionabas, que me llama mucha atención cuando lo he leído en las hemerotecas, que también participaste en alguna... No, yo creo que eso debe ser una confusión. Lo que ocurre es que en los telediarios que hacíamos, bueno, había algunas piezas que eran muy distendidas, ¿no? Yo creo que los editores de aquella época entendieron muy bien que teníamos que romper el hieratismo que todavía se asociaba al hecho de la presentación de un telediario, ¿no? Y yo creo que esta historia de la telenovela, presunta telenovela, tiene que ver con un vídeo en el que Ángeles Caso y yo aparecíamos dándonos la mano por detrás de las sillas y tal, que era un puro juego, y que tuvo, por cierto, otras consecuencias, aparte de este pequeño equívoco de la ficción, que fue que una señora nos mandó un sobre con unos dineritos, pero pocos, pero diciendo que tengáis un matrimonio muy feliz. Así que esa señora nos casó y otros nos han convertido en actores de una telenovela que nunca existió. Tu nombre ha permanecido, y yo creo que sigue permanecido para un gran sector de la población, ligado a un programa que fue Quién sabe dónde, ¿no? Que es, digamos, el que marcó un hito en televisión. Por empezar, por poner orden las piezas, ese programa lo empezó Ernesto Sáez de Buruaga en la 2, y creo que fue un poco discreto en audiencia, hasta que no sé si fue Ramón Colomo. ¿Por qué fue aquello del cambio tanto de presentador como de estilo de programa? Bueno, primero, ese programa lo empezó la RAI, se llamaba Aquí la ha visto, y el equipo de dirección de Televisión Española, bueno, pues consideró que era muy interesante y mandó a un grupo de personas que se trajeron el formato. Y efectivamente lo empezó Ernesto Sáez de Buruaga, y fue bien, porque fue bien
decidió la dirección de Televisión Española pasarlo a la primera. Y en ese momento, en el cambio a la primera, cambió todo el equipo. Las razones que llevaron a Ramón Colón, que era el entonces director de Televisión Española, a mí nunca me fueron explicadas. Yo solo sé que yo estaba en ese momento trabajando en Radio Nacional de España y que Jesús Ortiz, que había recibido el encargo de dirigir el proyecto para la primera, el paso a la primera, me dijo: Paco, te tienes que venir con nosotros. Yo me quedé muy sorprendido, pero en poco tiempo ya me vi presentando el programa y más adelante no solo presentándolo, sino participando de su dirección y un poquito más adelante de su producción, ¿no? La verdad es que en Quién sabe dónde se vivieron episodios muy emotivos. Ahora mencionabas tú lo de... Me llama la atención leyendo las hemerotecas que ya en aquella época, antes de que se hablara tanto como se habló después de los desaparecidos de Guerra Civil, ya hubo programas intentando encontrar gente de la Guerra Civil, yéndose hasta Francia a encontrar, y hubo un porcentaje bastante considerable de reencuentros. Sí, fíjate que para mí mismo como periodista el mundo de las desapariciones era un mundo desconocido. Yo recuerdo haber entrevistado en la radio a Ernesto cuando estaba empezando el programa en la 2 y yo le recuerdo contar todo aquello a él y a Esteban Gándara, que era el asesor policial, pero así con los ojos como platos, ¿no? ¿Quién me iba a decir que al poco tiempo yo iba a tener que sumergirme en ese universo, ¿no? Pero esa inmersión fue una experiencia periodística formidable porque descubrí que realmente esa realidad era muy importante, tiene que ver con nuestra historia cotidiana y con nuestra historia reciente, ¿no? Bueno, ahora van pasando las décadas, entonces cuando empezamos el programa la Guerra Civil estaba un poquito más cerca que ahora. Y efectivamente había todavía quien no tenía resuelto el paradero de seres que desaparecieron durante la guerra, ¿no? Y efectivamente el programa, con mucho tacto, con yo creo un planteamiento de alta sensibilidad, fue recibiendo esas peticiones de búsqueda y haciéndolas públicas, ¿no? De personas anónimas, pero incluso de personas célebres como el escritor Fernando Arrabal, ¿no? Que nos confió la búsqueda de su padre, ¿no? Y también he visto que hubo muchas galas benéficas. He apuntado aquí que hubo un programa que fue de víctimas de los conflictos olvidados que recaudaron 100 millones para la Cruz Roja. Sí, vamos a ver. En esa situación en la que un programa es líder, uno adquiere una cierta posición de fuerza, ¿no? Entonces, eso te permite poder plantear iniciativas que en otra situación no suele ser muy exitosa, pero es verdad que en ese momento planteamos, y yo personalmente me empeñé en distintas iniciativas. Fueron como 6 o 7 programas especiales. Uno de ellos fue por Bosnia, que en ese momento estaba sufriendo una guerra. Estábamos empezando a recibir refugiados en España, y en ese caso la recaudación fue de 400 millones de pesetas, más de 2 millones de dólares de aquella época, que por cierto fueron donados al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y debo decir que esa, tú la has llamado gala benéfica, en realidad fue un programa especial de Quién sabe dónde, y un programa cuyo contenido fue estrictamente informativo. No hicimos ninguna concesión al formato clásico de algunas galas, entre comillas, benéficas, donde, bueno, con todos los respetos, hay quien deposita objetos para que sean subastados. No hubo nada de eso, no hubo ninguna subasta. Lo que hubo fue una oferta informativa, un ejercicio de sensibilización al que la audiencia respondió con una generosidad apabullante y, bueno, materializada en eso, en una cantidad formidable de más de 400 millones de las pesetas. Todavía estábamos en la peseta de entonces. Mirando en aquella época en prensa, sobre todo, qué críticas se encontraba, debo decir que todas las críticas siempre solían ir acompañadas por un aunque es peor lo que ha hecho otros problemas que había en aquella época, que había, pero por marcar algún caso en concreto. Por ejemplo, en el caso de Anabel Segura, saliendo por ejemplo don Ferran Monegal, escribía que le parecía que por un lado era muy importante hacer un programa de denuncia, pero que decía que siempre estaba el riesgo de decir en qué momento la televisión obliga pues, a poner música de fondo, a poner efectos, y se planteaba él ahí qué difícil es tratarlo sin que te puedan acusar de estás haciendo espectáculo, estás no. Pero por otro lado, también se está contando algo que es el mejor instrumento de la televisión para denunciarlo.
Bueno, sobre Anabel Segura quisiera explicar un poco, porque me parece una experiencia importantísima, ¿no? Primero, no fue un programa de los habituales de quién sabe dónde. ¿Por qué? Porque no era una desaparición al uso, era un secuestro. Se sabía que Anabel estaba secuestrada. No se sabía dónde la tenían escondida sus secuestradores. Tampoco se sabía, como se supo al final, que no solo la habían escondido, sino que la habían matado. Pero ¿qué ejercicio hicimos en el caso de Anabel Segura? Primero, hicimos un ejercicio con la colaboración y con la petición expresa de la familia de que hiciéramos ese programa especial. ¿Por qué? Porque habían transcurrido 2 años completos en los que las fuerzas de seguridad, la familia, habían apelado a la colaboración ciudadana y habían obtenido cierto grado de colaboración, un grado significativo, pero no suficiente para llegar al final de la investigación. Nosotros recibimos pues un reto que era muy complicado, que era decir, tenemos que intentar ir un paso más allá. Tenemos que intentar que esta historia se resuelva de una vez, ¿no? 2 años después. Y efectivamente asumimos ese encargo con una preparación minuciosa que duró casi 3 meses en contacto con la familia. Yo recuerdo sesiones de preparación con la familia, con la policía judicial, con expertos policiales que vinieron de Alemania para ver cómo se iba a aplicar el reconocimiento de voz, que era la clave, porque había testimonios de los secuestradores que habían llamado... Habían llamado pidiendo, ¿no? Eran los propios, los documentos básicos eran los de los secuestradores con sus llamadas pidiendo el rescate, ¿no? Y amenazando. Había una colección de llamadas, algunas de las cuales incluso ya se habían dado a conocer en los medios, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, pues hicimos, sí, yo diría una gran ceremonia. Todo lo que se hace en televisión es espectáculo. Quien diga lo contrario es que está haciendo un ejercicio de hipocresía. Pero hay espectáculos que son muy serios y este era un espectáculo muy serio. Era espectáculo porque era televisión, pero era sobre todo una ceremonia para la participación, para incentivar la participación ciudadana y conseguir por fin una respuesta. Entonces yo recuerdo que en el plató había los expertos policiales, había la familia, había personas que habían pasado, como la farmacéutica de Olot o un futbolista, Kini, que había pasado también por la experiencia de un secuestro, y había una silla vacía que simbolizaba la ausencia de Anabel, ¿no? Bueno, el programa se detuvo en esa ausencia, apagó las luces, estaba todo perfectamente meditado para que la audiencia pudiera agudizar su oído y escuchar bien, no en medio del ruido general. Incluso yo recuerdo que advertí a la audiencia, atención, porque ahora vamos a emitir una nueva entrega de las voces de los secuestradores. Es muy importante que presten atención. Se atenuaban las luces y entonces se emitía el sonido. ¿Qué resultado tuvo eso? Que hubo muchas llamadas, hubo un poco más de 1 millar de llamadas en el teléfono de la investigación. Y una de esas llamadas aportó la ficha que faltaba del puzzle, por así decir, que permitió a la policía dar con los secuestradores. Eso es tan así que a continuación fui requerido por el Ministerio del Interior y hubo incluso una petición para que se hiciera un reconocimiento, cosa que yo agradecí pero decliné. Pero se consiguió cerrar la investigación. Y en esa noche, además, en un teléfono específico, que nunca olvidaré, que era el 902-365-365, porque simbolizaba los 2 años, se recibieron más de 300.000 llamadas de solidaridad. Seguramente un récord Guinness que nunca nos preocupamos de registrar, pero que expresó hasta qué punto la gente, aparte de la audiencia que superó los 5 millones de espectadores, hasta qué punto la gente se había implicado en esa búsqueda. Me acabo de acordar, es verdad que en ese programa hacían algo muy arriesgado, que es que entraba gente en directo, que eso ya, no sé si ahora ya se sigue haciendo en televisión, pero que en el momento era un riesgo, ¿no? Porque Sí, efectivamente, de hecho, los padres, había familiares en el plató, pero los padres de Anabel estaban en su domicilio y entraban en directo, y también tuvimos algunas conexiones con algún punto de Alemania, donde Anabel había estudiado y donde seguía teniendo amigos que estaban evidentemente también muy preocupados por lo que había pasado con ella y por la resolución, ¿no?
El otro programa por el que también había habido críticas, si en este se decía que al menos no se hizo con bastante más elegancia que otros casos que había en aquel momento, que eran los programas de Julián Lago, de Pepe Navarro, en el caso Alcácer hubo críticas, aunque mucho menores, a las que hubo más grandes, que fue contra Antena 3 por el especial de Olga Biza y Nieves Herrero, con quien hemos hablado en este ciclo. Creo que usted hizo un programa desde el ayuntamiento, si no me equivoco, era de... Sí. Vamos a ver. Primero, nosotros el tema de Miriam, Toñi y Desiré, las niñas de Alcácer, lo seguimos desde el primer momento. Teníamos, por tanto, una relación directísima con la familia y con la audiencia. La audiencia fue aportando pistas. Este también es un fenómeno que merecería un estudio muy a fondo, porque cuando se sabe todo lo que ocurrió realmente, se descubre que todo ocurrió en muy pocas horas, pero durante semanas la gente aportó pistas que nosotros intentamos honradamente seguir, porque tenían toda la credibilidad y porque además tenían incluso una coherencia geográfica, ¿no? Se trazaban itinerarios para la búsqueda y no eran inventados, no había guionistas en el programa que se inventaran este tipo de cosas, sino que la información recibida nos llevaba a elaborar un seguimiento y ese seguimiento nos llevaba a un itinerario determinado, ¿no? De modo que todo eso nos comprometía con la familia y con la gente. Cuando se supo que las niñas habían aparecido muertas, asesinadas, yo recuerdo que yo estaba en ese momento en directo en Radio Nacional entrevistando al pintor Antonio López y incluso le pedí ayuda, porque para mí fue un durísimo impacto, a sobrellevar el momento y a seguir adelante con la conversación, ¿no? Bueno, pues en ese momento yo llamé al que en ese momento dirigía el programa, Jesús Ortiz, y le dije: Jesús, tenemos que ir al Alcácer, no podemos estar lejos de la familia en un momento como este. Y fuimos. ¿Qué ocurre? Que desde el primer momento, esto te lo dicta un poco la intuición, ¿no? Yo no lo quiero alegar como un mérito, como algo tremendamente elaborado mentalmente, ¿no? Sino es una intuición. Yo me di cuenta que personas afectadas por un dolor tan tremendo, tenerlas en directo era un riesgo y era un ejercicio de añadir casi dolor al dolor. Y entonces lo que hice fue grabar con ellas, con las familias de las niñas, grabar unas conversaciones muy breves que se incluyeron en el programa, pregrabadas. Y el directo que hicimos, pues significó dar paso a esas grabaciones y conversar con otra gente, pero en un ejercicio de estricta contención, ¿no? Hubo tal escándalo por el tratamiento que hicieron otras cadenas que nadie puso mucho énfasis en que la gran audiencia de ese día la tuvo quién sabe dónde, en su especial de Alcácer. Y la tuvo en un ejercicio de máxima contención. ¿Qué demuestra esto? No que yo lo hiciera bien, no, sino que el gran público, eso que llamamos la gente, ¿no?, tiene sensibilidad y aprecia la contención. Y no hay que despreciar al público diciendo que el público pues está ávido de morbo y de que se le cuenten las cosas de una manera morbosa, en absoluto. Sobre este apartado, una última cosa, nada más. A veces tiene la impresión de que la prensa, al hablar de los personajes de la televisión, sobre todo de los casos de sucesos, incluye una especie de plus de malignidad en los de la televisión, que parece que la información de sucesos tratada en periodismo o tratada en radio siempre merece elogios, pero cuando atraen en televisión, la prensa siempre lo señala como estos que solo interesan el morbo, como si fueran más malos los de televisión únicamente por estar en televisión. Primero, la prensa tiene el deber de observar la televisión y de actuar en ese sentido de una manera vigilante. Es decir, yo creo que no es solo que sea legítimo, sino que es un deber. No solo es un derecho, es un deber del medio escrito respecto del medio televisivo, e incluso yo diría que también radiofónico. ¿Por qué? Porque son medios de una gran influencia en el público, son los medios por los que preferentemente se informa a la gente. Segunda consideración, eso se tiene que hacer con los parámetros del ejercicio periodístico y no con una presunción de culpabilidad. Y es verdad que en algunas ocasiones ciertos segmentos de la prensa se han puesto el prisma de la sospecha previa, ¿no? Creo que ni una cosa ni otra.
ni inhibirse ante lo que haga la televisión, sino más bien implicarse y vigilar que sea un tratamiento adecuado, pero no condenar de antemano la práctica que la televisión haga, porque la televisión es un medio popular y en ese sentido la prensa más histórica o más clásica siempre ha sido un poco suspicaz, ¿no? de esa gran conexión con la gente, de esa enorme popularidad de la televisión, ¿no? Hay que quitar prejuicios. Yo creo que eso pasaba más antes, que eso está superado, aunque sin embargo los formatos televisivos no han mejorado, sino más bien han tendido a empeorar, dicho sea de paso. La última polémica que había en torno al programa era más quizá en la parte más política, de que como era televisión pública, se contó que en un momento, cuando ya era un éxito, tenía 7 millones de media de espectadores. Dicen que Antena 3 intentó ficharte, que al final se acordó que siguieras en televisión española, ya produciendo tú mismo o sea, tu productora, bueno, la productora en la que colabora, Redacción 7. Y entonces empezó a haber preguntas en el Parlamento de ¿cuánto dinero se paga esto? Salía Izquierda diciendo ¿cuánto tal? Y se convirtió ya en un instrumento de contraataque político en aquella televisión española. Varias cosas. Es verdad que Antena 3 intentó que me pasara a su cadena y fue Antonio Asensio personalmente quien además me hizo esa invitación, no una, sino creo que hasta 3 veces. Y debo reconocer que hubo en algún momento, por su insistencia, un intercambio de conversaciones. Yo al final decidí que debía quedarme, pero no por una cuestión económica, porque realmente si hubiera sido por una cuestión económica, seguro, puedo asegurar que habría tenido que dar el paso. De hecho, tenía alguna gente a mi alrededor que me invitaba a ello, que casi me empujaba a ello. Pero yo entendí que en una cuestión tan delicada como esta, no iba a haber una parte del público seguramente que no iba a entender esa mudanza, ¿no? Y entonces preferí quedarme. Para entonces yo ya había empezado a ser responsable de la producción. ¿Pero por qué? Porque cuando el programa tuvo su gran boom, no fue al cabo de un año, fue al cabo de 3 meses. Y en ese periodo de un solo trimestre yo me di cuenta que o yo tenía un control sobre cómo se producía el programa o no podía responder de una manera responsable de lo que pasaba en el programa. Y eso era así porque yo había tenido que incluso llegar a dimitir después de que se me pusiera en directo a un menor y a un adivino en un determinado programa y a consecuencia de lo cual yo presenté una dimisión irrevocable. Eso fue así. En la etapa en que yo no dirigía el programa ocurrió eso. Y eso me hizo tomar conciencia de que el control de la producción era fundamental para tener el control del contenido. Y esa fue mi decisión de hacerme productor, no fue otra, ¿no? A partir de ese momento me hice productor y como ya sabía de qué iba el programa, entendí que además de periodistas, por ejemplo, tenía que haber psicólogos, que teníamos que tener, por supuesto, asesoría policial, pero que también teníamos que tener asesoría jurídica, y configuramos un equipo multidisciplinar que necesariamente había que aportar en parte desde fuera. Pero fue una producción mixta y yo creo que en ese sentido fue ejemplar, porque además el programa tenía una única firma. El equipo de Quién sabe dónde no era por un lado Televisión Española, por otro Redacción 7, no, era el equipo de Quién sabe dónde. Cada uno cobraba la nómina de donde la cobraba, pero para el público era un solo equipo y para el trabajo cotidiano éramos un solo equipo. Y la parte de que de repente por trabajar en la televisión pública haya preguntas en el Parlamento sobre el programa. Pero es que eso es normal. Es normal que haya preguntas y tiene que haber respuesta y tiene que haber información. Yo nunca me sentí aludido ni molesto por esas preguntas, porque además todo lo que se podía decir era positivo. Yo recuerdo a responsables del equipo de producción de Televisión Española decir ante visitas no de parlamentarios, sino de otros responsables, no sé si incluso de la hacienda pública, decir, este es el programa más rentable, no de esta televisión, sino de la televisión en España, porque los costes de producción comparados con los resultados que el programa obtenía, con la contratación publicitaria que entonces tenía Televisión Española, pues eran muy pequeños proporcionalmente, ¿no? De hecho, Antena 3, que no había podido llevarse el programa a su cadena, contraatacó, por ejemplo, con el fichaje nada menos que de Lina Morgan, con una superproducción que nos ganó el primer día, pero solo el primer día.
Luego contraatacó con una producción de Andrés Pajares, de la que puso ración doble. Cada capítulo de los que ponían por partida doble para contrarrestar a quién sabe dónde, costaba más de 5 veces un programa de quién sabe dónde. O sea que la producción que emitía Antena 3 costaba 10 veces más que la de Televisión Española. Y ahí están los números y las cifras para repasarlos quien los quiera repasar, ¿no? Cuando se produce un cambio de gobierno y lo que ello supone un cambio en Televisión Española de todo el equipo, inicialmente sigue quién sabe dónde y además sigue con buenos datos de audiencia. ¿Qué es lo que pone fin? Se habla muy pocas veces de qué puso fin a aquel experimento. ¿Quiso usted cambiar? Pues verdad que ya en ese momento hacía otros programas. Sí. La productora, ¿fue decisión de la dirección de Televisión Española? ¿Qué pasó ahí? Yo no te voy a decir lo de me alegro que me hagas esta pregunta, pero sí que coincido, no, aparte de que sí que me alegro, vamos, y coincido con que esto se ha preguntado pocas veces, ¿no? Quizá porque no se quiere escuchar la respuesta. Pero yo tengo muchos testigos que pueden, digamos que, corroborar lo que voy a decir. Yo pedí una parada. ¿Por qué pedí una parada? Porque el programa llevaba 6 años, ¿eh? Y al cabo de 6 años, un equipo necesita renovarse, sobre todo si está trabajando sobre un material tan sensible como son los sentimientos, historias tan delicadas como las que nos ocupaban regularmente. Hacer esa renovación, digamos, con el programa en marcha era muy complicado, porque al cabo de 6 años, es más de un quinquenio, se han trabado relaciones muy directas entre las personas. Era muy difícil. Y yo creí que era muy necesario una parada, pero una parada que hubiera debido ser de un trimestre, no más, porque el programa llevaba ininterrumpidamente 6 años y solo paraba, bueno, y porque yo me empeñé en ello, porque había una parte de la dirección de la cadena que pretendía que el programa siguiera en verano, ¿no? Pero parábamos escasamente el tiempo del verano, inmediatamente arrancábamos los primeros en la temporada de otoño y seguíamos hasta el final, ¿no? Había más de 42 programas cada año, multiplicamos por 6 años. Era un ejercicio maravilloso, pero que requería una cierta renovación. Yo no lo hice por cansancio personal, sino por conciencia de que esa renovación era necesaria. Yo pedí la parada y reemprender la marcha ya nunca fue posible. Ya nunca fue posible. Y no había ninguna razón profesional, ni económica, ni de audiencia, porque el programa se retiró con más de un 21%, quiero recordar, desde luego por encima del 20% de audiencia, y eso que había sido relegado a horarios más tardíos, al segundo prime time, ¿no? Pero no había, por tanto, ninguna de estas razones. ¿Qué razón pudo haber? Bueno, pues puedo añadir que al mismo tiempo que no se permitió que se reanudara la marcha de quién sabe dónde, las otras colaboraciones que yo tenía con la casa fueron directamente retiradas, ¿no? En particular lo fue un programa que ayudaba a buscar empleo, titulado Empléate a Fondo, que durante 4 años consiguió un éxito en la 2 muy remarcable, llegando a medias del 16% en una cadena que entonces tenía el 8%, y que en nombre de la producción propia fue sustituido con el propio equipo que había formado durante 4 años nuestra compañía y que continuó y continúa su marcha bajo otro título, que es Aquí hay trabajo, ¿no? Por curiosidad, ¿quién encabezaba aquel equipo de Televisión Española que decidió apartar todas aquellas colaboraciones? Pues hubo, en ese tránsito hubo la dirección general, creo recordar, estaba Pío Cabanillas, en el momento. ¿Era ministro del Partido Popular? Antes había sido ministro portavoz. Antes ministro portavoz, o quizás después, sí. Ahí me bailan un poco las fechas. Y pues yo, por lo que la verdad, ya terminando 2 cosillas nada más. Una es, bueno, hay que decir que ha hecho muchos programas, además de producción, como 7 Lunas o Buscados con Cargos, sí. Regreso al Futuro, que también tuvo bastante éxito, pero solo en 2 ocasiones le he visto a meterse, digamos, en el fregado político.
Una es cuando en el 99 leí que criticaba el riesgo del triunfo del Gil en una serie de pueblos completamente en la línea con Juárez y tal, y otro cuando criticaba las formas de un dirigente entonces andalucista, que era el alcalde de Jerez. ¿Se arrepiente aquellas dos veces que se metió en política o que también los presentadores pueden opinar de...? No, vamos a ver, yo he mantenido durante el tiempo en que he tenido un programa de gran impacto popular o durante el tiempo en que hice los telediarios, en ese sentido un ejercicio absolutamente privado de mis convicciones personales. Pero además deliberadamente y decididamente por convicción. Yo recuerdo en la época de los telediarios todavía era muy habitual que se pasaran manifiestos y había mucha gente del mundo de la cultura, etcétera, que los firmaba. Yo nunca los firmé. Y estaba de acuerdo con muchos de ellos, ¿no? Con muchos de aquellos manifiestos o peticiones. No lo hice porque tenía la convicción, y la sigo teniendo hoy, de que cuando haces ese papel te debes al conjunto de la población. Y tu pensamiento lo debes ejercer, tus convicciones las debes ejercer en el ámbito privado de tu vida como ciudadano, ¿no? Esas dos ocasiones que has citado, que fue escribir un artículo en un momento dado y participar en una campaña en el sur de Andalucía, en la línea de la Concepción, fue a petición de personas concretas, de amigos, que me requirieron y yo entendí que en ese momento lo podía hacer, porque en ese momento no estaba en antena con un programa de carácter, digamos, multitudinario y popular. Pues ya la última pregunta. Ahora cuando se habla mucho de televisión española y de las televisiones públicas en general y se los pinta como, digamos, órganos de los partidos políticos. Dice que las cadenas autonómicas son siempre a servicio del color que gobierna en esa comunidad, en Madrid, Telemadrid, en Canal No, Canal Sur. Y también en televisión española se hablará el debate de si va a volver a ser una cadena a servicio del... Usted que ha trabajado en cadenas públicas, tanto la nacional como en autonómicas, ¿qué piensa de estas opiniones o consideraciones sobre la televisión pública? Yo creo que hay que ser muy serios en esto. Creo que es necesaria una radio-televisión pública, que la función de una radio-televisión pública, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Cuanto más socialmente difícil es la situación que vive un país, yo creo que más necesario es que haya medios independientes y medios públicos independientes. Por tanto, esa función me parece que es vital, no para el periodismo, para la democracia. La radio-televisión pública, como el ejercicio del periodismo en el pleno sentido de la palabra, es una institución de la democracia. No es algo que pertenezca a los intereses exclusivos de quienes ejercemos esa profesión, ¿no? Ni de los poseedores de los medios, ni de los profesionales que trabajamos en ello. Eso por un lado. Por otro, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que ha habido distintos usos de la radio-televisión pública. Ha habido cadenas autonómicas que han sido objeto de una manipulación ostensible, yo diría que grosera. Ha habido otras que han tenido una mucho mayor independencia. El caso que citabas de Andalucía, bueno, creo que es muy distinto al caso de Telemadrid. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos observadores más. Yo creo que la etapa que acaba de terminar de Radio Televisión Española ha sido, en lo esencial, una etapa de independencia profesional y además con unos resultados espléndidos. Y eso que tenían que afrontar pues una situación desconocida, la ausencia de publicidad, etcétera, ¿no? No quiero sentenciar que lo que vaya a pasar ahora va a ser de nuevo una repetición de prácticas de manipulación. Pero lo que sí se puede decir es que mucho tienen que cambiar las cosas porque se ha alterado la ley audiovisual que estaba vigente de una manera unilateral. Y ese es un hecho no desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista político muy grave, muy grave. Yo creo que ha habido pocas voces desde el ámbito profesional que llamen la atención sobre la gravedad de ese hecho, ¿no? Por lo demás, creo que por ahora debemos estar atentos y no quiero prejuzgar el comportamiento de los responsables. Creo que tienen una labor especialmente complicada, precisamente por el hecho de que se ha alterado una ley que estaba trazando un camino, creo que correcto, para que la radio-televisión pública cumpliera esa misión, no solo la que debe cumplir cualquier medio, ¿no?, sino además la de ser un polo de referencia para los otros medios. Es decir, en una democracia, en una sociedad de mercado como la nuestra, es normal que haya medios privados, pero es fundamental que haya un medio público que marque la pauta de lo que
hay que hacer del periodismo realmente independiente y de los programas hechos con calidad y respeto al público. Pues Paco, muchas gracias por haber compartido este rato con Periodista Digital. Te seguimos viendo en el programa del verano y esperamos seguirte viéndote muchos años en la televisión. Muchas gracias. Yo también a vosotros.